Yo le invito para que ponga todos sus sentidos, busque a Dios y ruéguele que abra su entendimiento. Hermano Héctor, pastor general de nuestra misión, hoy nos trae la enseñanza que hemos titulado Remedio para la Odisea. Escuche atentamente. Que sus sentidos estén atentos a lo que Dios nos va a decir. De inmediato, dejo el tiempo a nuestro hermano Héctor. Que Dios le bendiga abundantemente. Vamos a abrir la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer un versículo, el verso 19. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Leo una vez más. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén y amén. Algo que para muchos hermanos es indiscutible en estos días, es, hermanos, de que estamos viviendo precisamente los últimos momentos antes de que el Señor, hermanos, regrese por segunda vez. Yo creo que dentro de la misma gente religiosa hay cierta conciencia, por ahí hay cierta idea que se hace tal vez un poco clara, aunque no totalmente, pero sí hay algo, hay un sentimiento ahí, pero eso es bíblico también. La Biblia dice, hermanos, que cuando se oye el clamor, ahí viene el esposo, se levantan tanto vírgenes prudentes como vírgenes insensatas. El problema con las insensatas es que no tienen la capacidad de sostener una vigilancia permanente hasta que el Señor haga efectivo su regreso. Pero sí hay una cierta conciencia dentro de la gente religiosa del regreso, del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo precisamente eso. Y sabiendo nosotros, hermanos, que estamos en esa dispensación, en este tiempo, es importante que nosotros le demos valor a las profecías del Señor. Y vamos a ver en esta mañana algo muy importante, hermanos. Cuando el Señor trata de enmarcar dentro de un tiempo, hermanos, la vida de la iglesia en este mundo, en esta tierra, habla, hermanos, de 7 mensajes proféticos en Apocalipsis, que significan, que simbolizan, hermanos, 7 dispensaciones, 7 tiempos para la iglesia que iba a existir en la tierra antes del regreso de Jesucristo. Ustedes han leído el libro de Apocalipsis. Comenzamos con Éfeso para terminar con la Odisea. A lo largo, si usted comienza a analizar párrafo por párrafo de los mensajes, usted se da cuenta, hermanos, cómo a medida que va transcurriendo el tiempo, las iglesias van sufriendo cierto desgaste. La iglesia en sí va sufriendo cierto desgaste, cierta degeneración, hasta llegar, hermanos, a la Odisea. Pero todo eso también es bíblico y se lo voy a explicar en esta mañana. Jesucristo, hermanos, cuando era preguntado acerca de su regreso y del reino, el Señor daba muchas parábolas. Una de ellas muy interesante es, dice, el reino de los cielos es como la harina, como una masa de harina, como un poco de levadura que una mujer mete en una masa de harina en 3 medidas hasta que todo quedó leudo. Es interesante, hermanos, cómo el Señor habla de la corrupción de una masa de harina. Esa masa es lógicamente el reino, pero el Señor habla, hermanos, de la degeneración, de la fermentación, porque la levadura es fermentación. De esa fermentación, de esa corrupción que iba a recibir la masa, el reino, hasta llegar al tiempo final. Y eso concuerda mucho con lo que dice la cronología bíblica, profética del libro de Apocalipsis. Comenzamos con una iglesia que se llama Éfeso y hasta el nombre es interesante, porque Éfeso quiere decir deseable. Y luego pasamos por Esmirna, luego pasamos allá por Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y luego llegamos a la Odisea. Pero si usted ve detalladamente, hermanos, cada mensaje de estas iglesias, usted va a ver cómo va perdiendo valor. Cada iglesia va perdiendo un valor hasta llegar a la Odisea, que es la iglesia que ya ni se debería llamar iglesia. Le llamamos iglesia porque la Biblia le llama iglesia, pero es una iglesia que dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia, hermanos, que por su poca identificación con los valores de Cristo, no amerita ya realmente, hermanos, que se le tome demasiada consideración. Por eso, hermanos, es que usted va a ver que esta iglesia, el Señor le dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, como quien dice, ojalá te definieras de una vez. Pero te gusta esa vida ambigua, esa vida sin compromiso, esa vida sin entrega. La Odisea, hermanos, tipifica este tiempo que estamos viviendo hoy. Yo quiero que usted le ponga mucha atención. Cuando las iglesias comenzaron, hermanos, por supuesto, yo quiero que usted me entienda que en la mente del Señor
Nunca la iglesia ha estado, hermanos, enteramente así como el Señor la ha concebido en su corazón. Nunca lo ha estado. ¿Y por qué? Desgraciadamente, hermanos, porque nosotros tenemos una limitante en esta tierra que es nuestra carne. Porque Dios quisiera algo perfecto como lo es Él. Pero comienzan las iglesias, la historia de las iglesias comienzan, hermanos, con una iglesia que se llama Éfeso. Y la palabra Éfeso en el griego quiere decir deseable. Como quien dice, es lo que más se puede aspirar en esta tierra. A Éfeso es como quien dice lo mejor, el más alto nivel espiritual, el mejor testimonio, el mejor modelo que se pueda conseguir en esta tierra se llamará Éfeso. No puede existir una iglesia superior, hermanos, en cuanto a la calidad espiritual a Éfeso. No la hay. ¿Por qué? Repito, porque nosotros como humanos tenemos la limitante, hermanos, de nuestra carne. El mismo apóstol Pablo, que he explicado otras veces que la iglesia apostólica, hermanos, era la iglesia de Éfeso. Es la iglesia fundada por los apóstoles. Es la iglesia, hermanos, que echó sus inicios en aquella historia de la humanidad en cuanto a la iglesia. Pues esta iglesia, hermanos, en esta iglesia el mismo apóstol Pablo tiene que decir en cierta ocasión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, hermano, encuentra muchas cuestiones aquí. Pablo dice, y Dios tiene que poner un aguijón en mi carne para que las revelaciones, para que ese conocimiento profundo de las Escrituras no me ensoberbezca, para que no se me vaya a engreer, para que no se me vaya a meter la soberbia, para que no vaya a caer en el lazo del diablo. Dios tiene necesidad de ponerme un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Oiga usted esto, hermanos. El mismísimo apóstol Pablo, un hombre espiritual, un brazo derecho, hermanos, en el Evangelio, una verdadera columna, hermanos, en los principios de la iglesia. Él tiene que reconocer, hermanos, que su carne es traicionera y necesita a veces ser frenada por Dios. Él ruega a Dios y dice que Dios le contesta: bástate mi gracia, mi poder en la debilidad se perfecciona. Así que Éfeso, hermanos, es el inicio de una dispensación de iglesias. Pero Éfeso quiere decir deseable, es lo máximo que una iglesia puede aspirar a llegar a ser, como Éfeso. Pero ¿qué tiene Éfeso, hermanos, que a Dios le gusta? Muy bien. En Éfeso dice la palabra del Señor, hermanos: yo conozco tus obras y que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y miren, hay una iglesia, hermanos, y tu arduo trabajo y paciencia. A esta iglesia, hermanos, Dios le elogia varias cosas muy interesantes. Es una iglesia, hermanos, laboriosa. Es una iglesia obrera. Es una iglesia, hermanos, donde el deseo de predicar la palabra es continuo, constante. Hay un anhelo ferviente, hermanos, por predicar la palabra del Señor, por hacer la obra del Señor. Esta iglesia tiene características muy bonitas. Aparte de eso, es una iglesia, hermanos, donde hay celo. Se trata de preservar la iglesia, hermanos, de la contaminación de los malos. Usted puede encontrar al apóstol Pablo un día, hermanos, escandalizado y pegando un grito ahí cuando oye que dentro de la iglesia se tolera ahí un fornicario, y la iglesia pues estaba tranquila, como que si nada estaba pasando, y Pablo dice: quiten a ese perverso de en medio. No, Éfeso es una iglesia, hermanos, donde no pueden ser soportados los malos. Por eso es que el Señor la llama Éfeso, es una iglesia deseable. Aparte de eso, hermanos, es una iglesia donde los que dicen ser apóstoles, los pastores, los líderes que están al frente son probados. La iglesia no se traga cualquier cosa. Hoy no. Hoy, hermanos, cualquiera agarra una Biblia, se le mete el brazo, se pone en su buen traje y se llama apóstol, porque por ahí no sé quién lo hizo apóstol y todo el mundo se lo cree. Y se hace un poco de promoción y todo el mundo le venera y todo el mundo le reconoce como tal. Hay poca conciencia, poco conocimiento, poco, hermanos, revelación del Espíritu de Dios. De manera, hermanos, de que, pero no es nada extraño. Quiero repetir, hermanos, que ustedes y yo no estamos viviendo en Éfeso, aunque nosotros queremos ser como Éfeso. Porque esa salvedad se puede hacer, hermanos. Pero ya voy a explicar eso al final. Pero fíjense, hermanos, de que la dispensación mundial de iglesia que estamos viviendo ahora es la Odisea. Esto es, hermanos, como quien dice, la normalidad, la generalidad. El espíritu común de este tiempo, hermanos, en cuanto a iglesia, es la Odisea. ¿Qué tiene la Odisea? La Odisea, hermanos, es una iglesia que no tiene nada, solo tiene nombre, bonitos eslogan, bonitos máximas, bonitos nombres, bonita decoración, bonitas organizaciones, bonitas estructuras administrativas, pero no tiene, hermanos, la presencia de Dios. Es una iglesia, hermanos, que como ustedes lo van a ver, han echado a Cristo fuera de ellas y lo tienen a la puerta. El Señor, en su infinita misericordia, hermanos, todavía toca para ver si se le deja entrar. Oigan ustedes, hermanos, que el amor de Cristo por su iglesia, aquel que expresó el apóstol Pablo precisamente, hermanos, en el libro de los Efesios, cuando le escribía a la iglesia de Éfeso,
Dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla por el lavamiento del agua por la palabra. Hay una sola finalidad en la mente de Jesús: amar a su iglesia para santificarla por el lavamiento del agua por la palabra. Así que, hermanos, ese amor del Señor Jesucristo por la iglesia, esa fidelidad de Él por la iglesia, la hace extensiva aún al tiempo de la Odisea. Por eso, hermanos, ustedes van a ver que Jesús, en su grandísimo amor, en su gran misericordia, todavía trata, hermanos, de llamar, aunque la iglesia le ha echado hacia afuera, el Señor todavía toca para ver si alguno, el Señor dice, es como que si el Señor dijera, bueno, pero no han sido todos, ha sido la organización la que me ha sacado, pero quizás haya por ahí alguno que no estaba tan de acuerdo en que me echaran fuera, y el Señor todavía llama allá afuera y dice, bueno, por si hubiese alguno que tal vez no estuvo de acuerdo con lo que todos quisieron hacer en sacarme, pero puede ser que haya alguno por ahí. Y el Señor, hermanos, trata de apelar a la sensibilidad más de alguno que pueda haber ahí dentro. Y entonces, hermanos, el Señor hace como quien dice rebuscos después de la vendimia, como quien dice el Señor va a sacar todavía a uno que otro por ahí, hermanos, que todavía su corazón le palpita por Dios, que su corazón todavía se enternece, hermanos, por Dios, que su corazón todavía tiembla, hermanos, de temor y de respeto ante la presencia del Señor. Eso ya no sucede en esta época. Usted puede ver, hermanos, que la generalidad, la normalidad en el tiempo de la Odisea son predicadores cómicos, que son, hermanos, se han vuelto irónicos, hacen ironías del evangelio, hacen burlas, bromas, de muy mal gusto, por cierto, hermanos, de las cosas de Dios. Tratan, hermanos, de agarrar ejemplos de Pablo, de Pedro, de los santos hombres de Dios, hermanos, y miren, y tratan de hacer bromas de ellos. Le voy a contar algo. Cuando Daniel profetiza acerca del último tiempo, como quien dice, hermanos, ya cuando el anticristo comienza a navegar, cuando el sistema del anticristo se comienza a establecer, dice por ahí algo interesante, dice, va a blasfemar de Dios y de los santos que moran en el cielo. Y es interesante, hermanos, que esto es muy interesante, porque ¿qué significa blasfemar contra de los santos que moran en el cielo? Es agarrar a los santos de nombre de Dios, hermanos, y tomarlos como objeto de burla. Tanto el Señor Jesucristo, Dios, como los santos hombres de Dios que moran en el cielo son objeto de todo respeto. Nosotros, hermanos, debemos de admirar ese ejemplo, esa entrega, esa vida de ellos, pero no para hacer broma de ellos. El otro día, hermanos, casualmente, yo escuché por la radio algo ahí, oí mucha bulla, un rumor en la radio ahí, y yo dije, ¿qué será? Había una campaña por ahí, seguramente un predicador mero conocido aquí, y mucha gente, y miren, y estaba dándose su predicación ahí, no sé qué parte de Jesús estaba agarrando cuando tomó la barca, y no sé qué, y por ahí agarrando el ejemplo, entonces Pedro, no sé qué, y hacen un montón así de, ellos tratan de sacar muchas especulaciones, pero así irónicas, no sé, hay una malicia ya perversa en todo esto. Y tratan, y dice, bueno, y luego Pedro agarró sus tortillas, sus chicharrones y no sé qué, y la gente comienza a reírse. Miren, a cualquiera le puede parecer inofensivo eso, hermanos, pero yo le quiero decir algo. ¿Saben ustedes qué provoca ese tipo, hermanos, de sarcasmos con que la gente, hermanos, trata de referirse al evangelio? Un irrespeto. La gente por eso es que toma el evangelio a cosa de broma. Por eso es que toman el evangelio, hermanos, a cosa de chiste, porque hacen muchas ironías. La gente, hermanos, toma a asunto de broma, no con la debida seriedad y el respeto que merecen las cosas de Dios, porque Dios es santo y Dios merece mucho respeto en ese sentido. La palabra del Señor cuando habla de Jesucristo, dice, hermanos, que Él, ¿saben por qué fue oído Él? Siendo que era el mismísimo Hijo de Dios. Pero ¿saben ustedes a qué se debe que el Señor lo oyó? Y se le reveló y se le manifestó a Él. Porque cuando en los días de su carne, dice que Él andaba aquí en la tierra, Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice, por su temor reverente. Desen cuenta, hermanos, qué condiciones propiciaron para que Dios le oyera. Su temor reverente, como que dice, su respeto. Temor no es miedo. Temor es, hermanos, es un respeto muy grande. Es el respeto muy reverente hacia Dios. Por eso le oyó Dios. Ahora mi pregunta, hermanos, ¿y si Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, fue oído por Él por temor reverente? Dios, hermanos, estará obligado a oír a una persona, hermanos, de corte bufona, que trata, hermanos, de agarrar con aires de confianza o con, no sé, con cierta abusivez, como creyéndose con ciertos derechos de confianza, como dijo un día cierto predicador allá puertorriqueño, decía, somos hijos del rey, como que dice, usted puede hacer lo que se le ronque la gana porque es hijo del patrón. Y mire, está equivocado. Jesús era hijo de Dios, más directamente que cualquiera de todos. Pero Él fue oído por temor reverente y nunca vino aquí a hacer alarde ni abusivez del uso de esa
de esa cualidad, de esa propiedad que él tenía. Él era el Hijo de Dios, directamente, hermanos. Pero él jamás utilizó aquello, hermanos, dice, él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no echó mano de eso, hermanos. Pero hoy uno oye a la gente, hermanos, y es muy abusiva en ese sentido. La gente se arroga derechos, hermanos, que Dios jamás les ha conferido. Eso, hermanos, es una grandísima arrogancia. Eso, hermanos, es una prepotencia que se sale totalmente de las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que la Odisea, hermanos, es una iglesia abusiva. Esta iglesia dice, hermanos, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Desgraciadamente esta iglesia, hermanos, en su propio criterio está en óptimas condiciones. Lástima que solo él se compare consigo mismo y se vea a sí mismo y trate de analizarse a sí mismo y saque sus conclusiones de sí mismo. Porque dice el apóstol Pablo que cualquiera que hace esto no es juicioso, dice, como quien dice, está loco, ¿eh? Ya se arruinó la mente. Así que, hermanos, cuando alguien se quiere comparar, si usted quiere comparar su condición, muy bien, agarre el parámetro y el parámetro se llama Jesucristo. Compárese con él, entonces usted dirá si está bien o está mal. Pero la Odisea, hermanos, es una iglesia, hermanos, que a todas luces, miren, no da talla, no da sombras, ni se parece en nada al modelo, al arquetipo que Dios estableció. Pero ellos, hermanos, se arrogan y dicen, no, estamos bien, gloria a Dios, y la salvación, y la gente habla hoy de la salvación, hermanos, con un donaire. La gente habla de la salvación con una gran arrogancia, con una prepotencia, que está muy lejos de ser realidad. Así que la Odisea, hermanos, es una iglesia engreída. Es una iglesia, hermanos, que a causa de la ceguera, porque ya no ve, y ya van a ver ustedes como Jesús así lo dice, desgraciadamente ustedes son los que tienen ese concepto de sí mismos. Otra cosa es lo que yo veo de ustedes, otra cosa es lo que yo pienso de ustedes. Ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero yo les digo, dice el Señor, que ustedes son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Cuando el Señor describe la condición de la iglesia final, lo describe, hermanos, como una iglesia que está demasiado errada en cuanto al concepto que se tienen de sí misma. Y cuando el Señor trata de plasmar y decir cuál es su realidad, es algo, hermanos, pero diametralmente opuesto a lo que ella cree ser. Así que, hermanos, ustedes y yo, sin quererlo, nadie lo ha buscado, pero a usted y a mí nos ha tocado, hermanos, vivir como quien dice, esta dispensación, este tiempo, este ambiente, esta economía. Estamos en este tiempo de la Odisea. El tiempo, hermanos, donde ya las conciencias están demasiado afectadas. La gente cree que con su evangelio mediocre que vive, está muy bien. O sea, sí, no, quizás no está tan bien, pero tampoco no están tan mal. Eso es la Odisea. La Odisea, hermanos, se cree pues aceptable, aunque no está bien ni está mal. Esa tibieza, hermanos, como que dice, es bien tolerada, es bien aceptada. Como que dice, si una persona en estas alturas dice que es tibia, como que dice, muy bien, está en el rango, está dentro de lo correcto. Eso es, hermanos, el error que se puede meter dentro de una dispensación. La Odisea, hermanos, es una iglesia que a su juicio se cree buena, aunque al criterio de Dios está torcida. Porque se han tomado como parámetros a los otros, a los demás. Y usted no puede tomar a los demás como un parámetro para decir, yo estoy bien porque estoy como los demás. No, hombre, así no se compara, así no se hacen las comparaciones. Usted quiere ver si está bien usted o está mal, compárese con el Señor Jesucristo, que es el modelo. ¿Ah? Él es el modelo. Usted tiene ahí, vaya usted y compárese con Él. Pero ¿por qué se trata usted de comparar con otros que están en su misma condición, quizás o peor? ¿Para qué se trata usted de comparar con organizaciones humanas, con hombres que... Porque usted dice, bueno, pero hay muchos. Pero ¿por qué se trata usted de comparar con los muchos? ¿Y por qué no se compara mejor con el único modelo que el Señor dejó? Pero cuando la Odisea, hermanos, se compara con los demás y bueno, dice, bueno, todos estamos igual, yo creo que sí, así es como todos hacen. La gente, hermanos, al compararse con los demás, al verse a sí mismo y compararse con los demás, pues no se mira tan mal. Ni modo, si todos andan igual. Si usted dice, bueno, si todos van navegando para allá, ¿qué objeto tiene? Pues que yo vaya nadando en contra. Yo creo que por ahí es lo correcto porque todos navegan para ese lugar. ¿Y qué tal que cuando usted lea las escrituras y usted analice a conciencia y con el corazón abierto, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo indica que la ruta es hacia atrás? Y usted dice, pero ¿cómo es posible que todos vayan para allá? Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que no sea entonces a donde Jesucristo dice? Entonces aquí está la disyuntiva. Usted tiene que escoger, hermanos, o seguir donde la costumbre, donde la tradición, donde la mayoría de las personas piensan que las cosas son así, o usted abrir los ojos y tratar de ubicarse dentro de la realidad de la palabra del Señor. Así que fíjense bien, hermanos. Vamos a ver algo muy importante en esta mañana. Ustedes y yo, hermanos, estamos viviendo precisamente el tiempo de la Odisea. Esta es la dispensación de la Odisea. Pero Dios, hermanos, da una oportunidad de poder salir de la Odisea.
a esto vamos a ir en esta mañana. Lamentable sería que nosotros, hermanos, dijéramos, bueno, la Odisea es todos, y no hay oportunidad, ya no hay manera de salir de ahí, así que todos estamos confinados a un juicio, a ser vomitados. Sería terrible, hermanos, que nosotros habláramos en esos términos. Pero voy a explicar algo muy hermoso en esta mañana. Dios, hermanos, da una oportunidad a la iglesia de la Odisea de poder todavía salir de ahí. Y el Señor, hermanos, da un único antibiótico que puede curar la enfermedad de la Odisea. No hay otro. Y si alguien busca otro tipo de medicina, se va a equivocar y va a ir a engañarse. Solamente se va a ir a curar el dolorcito, pero no se va a curar. Así que el Señor, hermanos, da un solo antibiótico, una sola medicina que sí cura. Y quiero que le pongan atención al versículo que estaba leyendo al principio. Mire cómo dice, hermanos. Versículo 19. Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Deténgase aquí, hermanos. Aquí el Señor, hermanos, da una única medicina para la iglesia de la Odisea. No existe otra medicina. No la existe, hermanos. El Señor está hablando de la Odisea. Si ustedes leen el pasaje, viene hablando de la Odisea y de sus males, de sus errores. Así que el Señor viene y concluye diciendo, yo reprendo pues, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Como quien dice, aquí está la única medicina. Aquí está lo único que puede curar el mal de la Odisea. Ahora yo le voy a explicar algo más. Esta medicina, hermanos, no le gusta a la gente. Esta medicina la aborrece la gente. ¿Sabe usted por qué mucha gente se ha ido de la iglesia? Ah, sí, ahí solo varas son. Ahí solo corrección son. Ahí muy duro. Sí, ahí el hermano, ¿cómo habla así tan fuerte? Nosotros estamos en medio de un tiempo, hermano, de una iglesia liviana y muy sensual, por cierto. Una iglesia, hermano, donde la sensualidad está a la puerta del día. Tratan de interpretar el amor de Dios como besos, abrazos y cuchucheos. Pero yo quiero que me oigan, hermanos, que las Sagradas Escrituras no expresan el amor de Dios, hermanos, en términos de cuchucheos. El Señor, hermano, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Allá el apóstol Pablo en Tesalónica les decía lo siguiente a los cristianos: aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu de error para que crean mentiras. Quiere decir, hermano, de que el amor para Dios es la verdad. Ese es el amor de Dios. Y luego aquí dice la palabra del Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y si usted lee el libro de Hebreos capítulo 12, dice, hermanos, ¿qué padre es aquel que no castiga a su hijo que ama? Así que dice la palabra del Señor, yo reprendo y castigo a todos los que tomo por hijos. Quiere decir, hermano, de que la medicina del Señor va a ser igual. Él no cambia. Sin embargo, hermanos, usted vaya a ver qué interpretación le dan hoy al amor en las iglesias. No es decir apelativo, decir palabritas, hablar así como medio susurrándole al oído a la gente y hablar y utilizar mucha miel. Es increíble, hermano. Yo no entiendo cómo esta gente que les gusta estas iglesias que empalagan, hermanos. Hermanito y precioso, lindo, divino y mira. De veras ya deberían estar enfermos y vomitando. Antes de que el Señor los vomite, ellos deberían de vomitar esas mieles. La palabra del Señor dice, hermanos, come de la miel lo que te baste, no sea que hastiado la vomites. Aún la palabra del Señor, hermanos, dice que la miel tiene su límite. Uno no puede hartarse de miel, hermanos. Uno puede comer miel hasta donde la miel le causa a uno un beneficio. Y uno dice, muy bien, ahí está. Pero comer demasiado, por muy buena que sea la miel, causa náuseas. Pues tiene uno a vomitar porque aquello pues causa, empalaga, causa un malestar ahí en el paladar. De manera, hermanos, de que la misma palabra del Señor dice, come la miel lo que te baste. Pero el mundo, hermanos, está anhelando, y este tipo de iglesias han pegado mucho, hermanos, pero tiene sus razones. Esto es muy bien comprensible. Este tipo de iglesias, hermanos, que son muy aduladoras, donde mucha miel, mucha melosidad, ganan muchos miembros, y es muy sencillo. La gente es sensual por naturaleza. De manera que tratar con mieles y muchas lisonjas y muchas adulaciones, eso pega. Pega porque es la naturaleza del hombre, es nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros oímos hablar de disciplina, de corrección, eso ya lo pone a uno un poco así intranquilo. Uno dice, ¿cómo está eso? Ya la carne se alarma, ya la carne se pone en alerta, ya hay algo, hermanos, ya hay cierta incomodidad. Pero cuando alguien, hermanos, comienza a interpretar la sabiduría de Dios y uno dice, pero es que eso es amor, es el amor de Dios, el amor de corrección. En la Biblia, en el griego, nosotros oímos hablar del amor fileos, del amor eros y del amor ágape. Muy interesante, por cierto. El amor eros es el amor carnal, el amor sensual, el amor pasional. Es el amor ese que para Dios
e incluso en la Biblia no se toma ni siquiera como amor, eros. El amor fileos es el amor filial, el amor entre hermanos, el amor de familia, el afecto natural. Pero cuando la palabra del Señor habla de ágape, así como está escrito en el griego, dice, si alguno no ama, no conoce a Dios porque Dios es ágape. Eso es lo que dice en el griego. Ahora, ¿por qué se llama ágape el amor de Dios? El amor de Dios, hermanos, a diferencia del amor erótico y a diferencia del amor filial, que es un amor así carnal, pues aunque bueno, pero es carnal, ¿va? El amor de familia, el amor de amigos, el amor a cosas así, a personas cercanas, que por algún tipo de relación, ese tipo de amor es filial. Pero el amor ágape, el amor de Dios, hermanos, es amor de corrección. Oigan esto, amor ágape es amor de corrección. Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos corrige porque quiere que seamos como es Él, ¿ya? Dios nos corrige y nos castiga porque quiere que nosotros nos hagamos a su semejanza, porque tiene todo el interés de llevarnos a vivir con Él, pero no nos va a llevar allá con mañas, no nos va a llevar allá, hermanos, con sentimientos malvados ni con vieja naturaleza. Es necesario que haya corrección. Dios tendrá que disciplinar, ese es amor ágape. Así que, hermanos, cuando alguien no recibe el amor ágape para ser salvo, entonces dice que Dios lo deja pues al amor, si usted quiere, en fileos, o al amor a eros, lo deja a ese amor, y ahí que vivan allí en ese engaño, en esa sensualidad, pero nunca van a lograr entender cuál fue el amor de la corrección para ser salvos. De manera, hermanos, de que cuando hablamos de la Odisea, estamos hablando de una iglesia, hermanos, donde ya todo es así, esto es la normalidad. De manera, hermanos, de que nosotros necesitamos tener un encuentro salvos. De manera, hermanos, de que cuando hablamos de la Odisea, estamos hablando de una iglesia, hermanos, donde ya todo es así, esto es la normalidad. De manera, hermanos, de que nosotros necesitamos tener un encuentro diferente. Tenemos que llegar a encontrar el camino que Dios ha trazado para retornar. Nosotros queremos, hermanos, que dentro de un ambiente de iglesia la Odisea, nuestra iglesia sea una iglesia Éfeso, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos. Y si nosotros queremos que nuestra iglesia sea una iglesia Éfeso y que se zafe de la dispensación de la Odisea, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, muchas cosas. En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que quitar los factores que determinan que el Señor se retire de la iglesia. Miren, estamos en Apocalipsis capítulo 3. Vean esto, hermanos. Miren cómo dice, hermanos, así. Versículo 20. Amén. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oigan ustedes, hermanos, que solo leer esto, hermanos, pues es interpretativo fácilmente. Eso da a entender, hermanos, que en el tiempo de la Odisea, el Señor Jesucristo se encuentra a la puerta de la iglesia y no en el centro de la iglesia. Jesucristo, hermanos, como quien dice, ya fue sacado. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿qué sacó a Jesús de la iglesia? Le voy a decir, hermanos, ¿qué ha sacado a Jesús de la iglesia? En primer lugar, hermanos, el mundanalismo que se ha metido a la iglesia. Por supuesto, y con el consabido pecado que hay en él. Esto, hermanos, solamente esto ha determinado que Jesucristo se retire de la iglesia y que se ponga y que sea puesto afuera de la puerta. El Señor dice, hermanos, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En el momento, hermanos, en que las iglesias se han ido mundanalizando, a medida que ha ido progresando el mundo dentro de la iglesia y la invasión del mundo ha ido avanzando dentro de la iglesia, la ausencia de Cristo ha sido cada vez más notoria. El Señor se retira mucho más. A medida que dentro de la iglesia, hermanos, el pecado comienza, hermanos, ya a disfrazarse, se comienza a tolerar o a tratar de ponerle otros nombres. Como un día llegué a cierta iglesia y me querían hablar de cierto líder de su iglesia. No, sí, es que el hermanito cometió por ahí su error, dice, y tratan de decirlo como que así, de la manera más suave, como para que no parezca pecado. Es que el hermanito cometió su equivocación por ahí, fue pecado. Hay que decirlo así, claro. Fue pecado. Toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Entonces, hermanos, dentro de esa luz, dentro de esa claridad que debe haber en la iglesia, usted no tiene por qué estar pintando las cosas de otro color. Diga las cosas tal y como son. Si es pecado, pues pecado.
Pero ¿para qué vamos a estar nosotros, hermanos, tratando de disfrazar ahí la cosa? No, si el hermanito cometió un su errorcito por ahí y hasta lo dicen así con cariño para que no suene tan ofensivo. Pecado es pecado. No podemos nosotros, hermanos, tratar de plasmar las cosas como quien dice, sí, pues su medio error por ahí. Ni hay medios errores, pecado es pecado. ¿Qué ha retirado Jesucristo, hermanos, de las iglesias de ahora? Muy bien, esa tolerancia al pecado, uno se asusta. Y si usted me dice a mí, ¿y por qué habla usted con esa autoridad? Se lo puedo decir de mil maneras, pero voy a decirlo de una sola. Mire, yo nací dentro del Evangelio. Desde niño estoy ahí bregando. Pero sin embargo, hermanos, en medio de esa experiencia he visto tantas cosas, hermanos. Miren, estoy así. Yo soy uno de los hastiados, hermanos, de los pecados de las iglesias. Así como usted lo oye. Y si uno quisiera dar testimonio de eso, podría pasar todo este día dando testimonio de tantas maldades, pero no ese es el objeto. Más bien, yo creo que todo eso ha servido, hermanos, para que yo tomara conciencia de algo. En el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo profetizado que estamos viviendo. Todo el mundo son mentirosos, todo el mundo son impostores, hay nada hay bueno, todos son humanos, todos cometen errores. Momento. Podrá ser cierto en parte eso, pero eso, hermanos, no es para que uno se eche, hermanos, al abandono y uno diga, bueno, si todo el mundo es malo, entonces ¿para qué? Mejor aquí, verdad, en esta tierra no hay. Si usted dijera así, usted estaría admitiendo que el Señor Jesucristo es mentiroso. Pero el Señor advirtió, hermanos, que Él detendrá una iglesia hasta su regreso. Porque eso está escrito, está profetizado. Y el Señor debe de detener su iglesia hasta el regreso. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y esto es muy interesante, hermanos. Ese es tema aparte, no voy a hablar de eso. Pero si pudiéramos hablar en esta mañana de qué significan las puertas del Hades. Las puertas del Hades es la muerte. Es la que comunica uno al Hades. El Hades es el lugar de los muertos y las puertas del Hades es la muerte, las enfermedades. Las posesiones de los malos espíritus. Esto, hermanos, es las Hades, las puertas de la muerte. Pero la iglesia verdadera del Señor tiene victoria sobre esto hasta el final. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia verdadera no le tiene miedo a las enfermedades. ¿Ah? ¿O le tenemos miedo a las enfermedades? No, que le tiemblen a aquellos hermanos que están dentro de la Odisea. Pero si usted y yo, hermanos, hemos logrado zafarnos de eso, ¿cómo no vamos a tener un Dios aquí que nos sane? ¿Ah? ¿O nos sana Dios las enfermedades? Toda la sana del Señor, hermanos. Miren, estoy maravillado, hermanos, estoy muy contento. He oído tantos testimonios últimamente de tremendas sanidades que ha estado haciendo Dios, hermanos, verdaderos milagros de Dios, hermanos, así como usted lo oye. Es uno para gritar, hermanos, y para uno darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que su fidelidad es grande con nosotros aquí, hermanos. Ahora, hermanos, por eso le digo, ¿hay una manera de zafarse dentro de un contexto profetizado? Sí lo hay. Si el Señor ha dado la medida, ha dado los pasos. Quiere decir que si el Señor está dando el consejo, se puede. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Esta iglesia, hermanos, que el mundo y el pecado le ha sacado a Jesús, una iglesia tibia, que ha sacado a Jesús por el mundo y el pecado, hace una invitación, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Pero óigame bien, hermanos, que al interpretar este mensaje, no lo interprete usted tan erróneamente tampoco. Cuando Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, no quiere decir a la puerta de cada una de las iglesias como organizaciones. No, está hablando aquí de la iglesia La Odisea, es la iglesia mundial. Ya estamos hablando de una iglesia, hermanos, mundialmente profetizada. Pero cuando el Señor dice, si alguno oye mi voz, alguno puede ser una congregación. Podemos ser nosotros, pues, como congregación. Alguno que oyó la voz de Dios. No sé si me están entendiendo, hermanos. No podemos decir, bueno, también aquí Dios está a la puerta y aquí más de alguno dentro de todos. No es así, no hay que interpretarlo así. Así que, oigan bien, pero ahorita vamos a ver, hermanos, qué tiene que suceder, hermanos, para que una iglesia se salga, como quien dice, de la situación de la Odisea. Porque algo tiene que estar sucediendo. Y el Señor viene y da el consejo. En primer lugar dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Uno de los primeros pasos, hermanos, para que una iglesia logre zafarse de la dispensación de la Odisea, es que sea una iglesia donde haya reprensión y exhortación. Si en la iglesia escasea, hermanos, la reprensión y la exhortación y la corrección, está muy lejos, hermanos, de poder enfrentarse a lo siguiente. Pero la iglesia, hermanos, debe de amar la corrección y el castigo, no debe de aborrecerlo. Solo le voy a contar algo. David, hermanos, un hombre de Dios, hermanos, como pocos hombres de Dios han habido, decía en cierta ocasión un pasaje muy lindo, por cierto. Decía David, que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo que no me va a herir la cabeza. Dice. ¿Qué le parece? ¿Verdad que hay pocos hombres como David?
Va a ver usted qué pasa, hermanos, en las iglesias cuando alguien se le exhorta. Sí, no ven a esa iglesia, se va. Lástima, hombre, no entendió el amor de Dios para ser salvo. Pero claro, le estoy diciendo, hermanos, algo que los pastores deberían hacer, pero esto ya casi no lo hacen los pastores. Ya la corrección ya casi no hay. Exhortación ya casi no hay. ¿Quién corrige? ¿Y saben ustedes por qué, hermanos? Un pastor decía en cierta ocasión, porque un pastor escuchaba nuestros programas por la radio, dice, me gusta la doctrina del hermano Héctor, decía este pastor. Y viene un miembro de su iglesia, un joven ahí, uno de los líderes de los jóvenes, y le dice, hermano, ¿y por qué no predica usted también así? Le dice, mire, hermano, si yo aquí le llamara la atención, hermanos, se me echan encima. Dice, ¿quién? Los hermanos son meros delicados, y capaz que se van todos, dice. Y oigan ustedes qué argumento, hermanos. Como quien dice, prefiero tener miembros, aunque sea así, pues con todos sus males, y no aplicar el amor de la verdad. Entonces, oigan ustedes esto, hermanos. La Odisea, hermanos, es precisamente la iglesia indefinida, donde no se definen, no se inclinan así a lo que Dios enseña, sino que comienza, ahí vale demasiado las presiones del mundo, vale demasiado las presiones, la opinión de la gente, y eso interviene mucho, los sentimientos de la gente. Y miren, hermanos, el tiempo malo hace que muchos hermanos lleguen así a las iglesias. Pero sin embargo, hermanos, el Señor decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si ustedes soportan la disciplina, yo los trato como hijos, porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo que ama. Si a ustedes se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice Pablo, entonces son bastardos y no hijos. Y el Señor no quiere una iglesia de bastardos. Explicaba el otro día, hermanos, que bastardo es el hijo de una prostituta, que nunca se supo quién era el padre de aquella criatura. Este es un bastardo. Así, eso quiere decir bastardo. Pero el Señor dice, pero ustedes no son bastardos, yo soy el padre de ustedes. Así que esa pobre criatura no tiene quien lo corrija, quien le diga, quien le quite sus mañas. Ese niño crece ahí entre las prostitutas y aprende a ser homosexual, y aprende a ser drogadicto, y aprende a ser delincuente, y aprende a matar, a hurtar, a emborracharse. Aprende muchas cosas, porque no tuvo un padre que lo corrigiera. Pero cuando alguien, hermanos, ha caído en las manos de Dios, aquí sí tiene padre. El Señor no va a tolerarnos nada, el Señor nos va a corregir. Así que, hermanos, si nosotros recibimos la disciplina, dice, Dios nos trata como hijos. Así que aquí la Odisea, hermanos, quiere la iglesia zafarse, hermanos, de la dispensación de la Odisea. Muy bien, acepte, hermanos, que hay un amor de corrección, que hay un amor de verdad para ser salvo. La palabra, hermanos, tiene que sacarnos a nosotros, hermanos, de ese espíritu de sensualidad. Pero aquí hay otras cosas más. El Señor, hermanos, a la Odisea le recomienda que compre 3 cosas. Es interesante. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, le dice. Pero le voy a explicar qué es oro afinado en fuego, y se lo voy a explicar con un versículo. ¿Quieren leer, hermanos, en el libro de Job, capítulo 23? Solo leo un versículo. Con este versículo creo, hermanos, que ustedes pueden interpretar a qué se refiere oro probado en fuego. Verso 10 dice, oiga lo que dice aquí Job. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí, hermanos, lo que están a entender Job, hermanos, es la manera en que el oro es probado en fuego. Son precisamente las pruebas, hermanos. El oro somos nosotros. Nosotros tenemos que convertirnos en oro puro. Y dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Como quien dice, la prueba, hermanos, es de ley. Si alguien, hermano, le huye a las pruebas, o al nomás venirle las pruebas por causa de la palabra, luego huye, luego se esconde, luego se aparta, la prueba cesa. Yo quiero que me oigan ustedes muy bien, hermanos. En el momento en que nosotros comenzamos en los caminos del Señor y comenzamos a meternos un poquito más de lleno dentro de lo que es la voluntad de Dios, la prueba comienza porque el diablo, hermanos, va a desatar todas sus fuerzas en contra de nosotros. No crean ustedes, hermanos, que el diablo, mira que alguien va a buscar a Dios y dice el diablo, qué lindo va aquel, qué bonito, y lo comienza a apoyar para que vaya a buscar a Dios. Si alguien comienza a buscar a Dios, hermanos, miren, el diablo va a levantar muchas cosas. La otra vez viene un hermano me decía, mire, hermano, solo comienzo yo a venir a la iglesia y mira qué tremendo, mi familia se ha levantado en el trabajo y comenzó una oposición grande y él no sabe ni qué sucede, ni qué hay ahí detrás. Es muy sencillo. Satanás, hermanos, va a comenzar a desatar una persecución en contra de aquellos que están buscando a Dios. Ahora, usted quiere que esa lucha pase y que se le acabe. Muy bien, váyase de la iglesia y se le acabaron sus penas. El otro día vino un hermano
Y me decía, mire hermano, yo tanto tiempo que estuve en mi iglesia, yo era ahí el líder presidente del equipo de evangelismo y que no sé qué, yo era evangelista y hacía esto. Y mire, y todo era muy lindo, todo era risas, todo era bromas con los muchachos y todo era alegre. Pero solo vengo aquí a la iglesia y me comienzan mis grandes luchas. Dice, no aguanto, dice, las grandes luchas. Yo quiero que usted me diga si esto es normal o no es normal, me dice. Se lo voy a explicar, le dije. Es que usted no estaba metido en la verdadera batalla, le dije. Hasta ahora ha puesto usted sus pies en la verdadera guerra, le dije. Antes usted estaba jugando a la guerrita, le dije. Pero hoy se ha metido usted a la verdadera batalla de Dios, donde se hace la verdadera obra de Dios. Y se lo puedo contar también con un testimonio personal. Me recuerdo que cuando yo estaba en la antigua iglesia, un día hicimos una cruzada así que de evangelismo, que apoyamos un montón por ahí. Y salimos con muchachos, con varios de los jóvenes de la iglesia, salíamos a predicar y por las calles y llegamos a las casas a repartir libretillos de esos que le dan a uno, que sí que el hombre natural, el hombre, y uno se mete a decir cositas así como estas. Eso no vive uno nada, pero uno va a explicar ahí algo que le han enseñado y uno repite como loro lo que otros allá le han instruido que uno diga. Y yo nunca se me olvida, hermanos, y le voy a decir algo, en mi ansia por buscar a Dios, yo recibí una gran frustración y le voy a decir cuál fue. Estuvimos en varias casas y miren, por lo menos en 2 casas de todas las que fuimos, salió más de algún hombre por ahí, y me recuerdo que en una de estas casas salió un hombre muy grande, y nos oyó así con una sonrisona, así, como quien dice, muchachos, esto. Y se reía cuando nos oía hablar, y se reía así, y nosotros de explicarle, que mire que hay un camino para allá, y el infierno, y nosotros tratando de explicarle, y él se reía. Y cuando nosotros terminamos de disque compartirle el evangelio, vino este hombre y con sus manotas así grandes nos dio unas palmadas en la espalda. Los felicito, muchachos, sigan adelante, dice, vayan así, qué bueno, dice, muy lindo eso que están haciendo ustedes, sigan adelante. Y nosotros nos fuimos, y miren, hermanos, yo me fui, Dios mío, ¿qué pasa? Digo, pero si miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicaba, no le tiraban sus palmadas en la espalda, pedradas le tiraban al apóstol Pablo. Y muchas veces salía, hermanos, colgando por un muro que si no lo mataban. Y luego iba por otro lado igual. Y al ratito llegamos por allá con otro señor y también igual. Los felicito, mire, qué lindo lo que ustedes hacen. Ve que ojalá que otros jóvenes, en lugar de estar en las drogas, en lugar de estar en los vicios, en lugar de estar en la delincuencia, hicieran como ustedes. Qué bonito, todo el mundo nos felicitaba. Y yo me sentí frustrado. Si les digo, hermanos, porque yo leía la Biblia. Y me sentía muy frustrado. Pero le voy a contar qué pasó, hermanos, cuando Dios nos llamó aquí a la iglesia. Aquí comenzamos a vivir precisamente esas historias, hermanos. Ustedes saben lo que nos sucedió, hermanos, cuando fuimos a tratar, cuando se fue a establecer la iglesia allá a Palencia. Ese pueblo se nos echó encima, hermanos. Si no fuimos linchados fue por un milagro de Dios, hermanos. Y así como esto, hermanos, miren, amenazas y un montón de cosas. Imagínense que en estos días alguien llamó una voz extraña en estos días diciendo que iban a poner una bomba aquí a las 6 de la tarde. Y cosas por el estilo. Ahora la pregunta, hermanos, es: ¿y por qué antes no pasaba eso? ¿Por qué cree usted? ¡Qué lindos, qué buena obra la que hacen! Ni modo. Si miren, hermanos, el diablo, cuando uno está jugando a las guerritas, el diablo viene y se ríe de uno, porque eso es burla. ¿O no creen ustedes que es burla? Claro que es una burla. El diablo se está riendo en su cara. Pero comience usted a hacer la obra de Dios y mire, usted va a encontrarse a su propia familia. Yo le puedo contar a ustedes, hermanos, a familia mía, hasta amenazando con meterme a la cárcel. ¿Sin qué ni para qué? Sin meterme yo con ellos y sin nada. Pero miren, porque ellos han sentido aludidos y piensan que la palabra como que es predicada, dicen, por ellos uno lo está diciendo. Dice, no, es que por mí lo han de haber dicho. Y se han brotado unos odios, hay unas cuestiones entre ellos, pero ahí está. Ahora, hermanos, óiganme muy bien, pero esta era la experiencia de Pablo, era la experiencia de la iglesia. ¿Queremos nosotros meternos verdaderamente a la iglesia del Señor o queremos seguir en la Odisea? ¿Quiere usted seguir en la Odisea? Muy bien, vaya a oír usted ese tipo de mensaje, todo es broma, todo es chiste, todo es comicidad, todo es guasonerías y usted va a encontrar, hermanos, esa iglesia ahí alegre, donde la carne se siente complacida. Métase usted al reino de Dios y usted como va a comenzar a experimentar lo que son las verdaderas pruebas, lo que son las guerras, lo que es estar peleando verdaderamente por un reino. Y esto sí ya concuerda con las palabras de Jesús. Jesús dijo, al reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿O no dijo eso Jesús? ¿O no debería de cumplirse esas palabras hoy con nuestra vida? ¿Verdad que se deberían de cumplir? Y la pregunta es, ¿y por qué no se están cumpliendo en la mayoría? Porque sencillamente, hermanos, están viviendo una dispensación de iglesia llamada la Odisea. Salgámonos de ahí, metámonos a la iglesia del Señor.
Metámonos a un reino espiritual donde el cumplimiento de la palabra es de hecho. Y esto, hermanos, nos va a llevar a nosotros a la verdadera guerra de las guerras, a la verdadera batalla. Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo era un soldado, hermanos. Comenzaba ahí. Ya había que meterlo a lo mero fuerte, al fragor de la batalla. Pelea la buena batalla de la fe, le dice. Echa mano de la vida eterna. Es que así hay que hacer, hay que pelear la buena batalla de la fe. Hace un instante llamaba una señora. Y ella decía, ha leído las cartas, ya ha oído las predicaciones, y decía esta señora, yo quiero ir a conocer su iglesia, le decía a una de las hermanas que están en la secretaría, porque a mí me han contado que ahí donde ustedes sí viven la palabra, dice. ¿Quién se lo dijo? Pues yo no sé quién se lo diría, pero le voy a decir algo, hermanos. Eso lo dicen muchos, porque muchas personas nos han dicho lo mismo también. ¿Pero quién ha dicho eso? Ahí dicen que ahí sí viven la palabra. Pues hermanos, esto es algo precioso para usted y para mí. Esto, hermanos, que nos puede causar, hermanos, la satisfacción de que sí hay un testimonio que está gritando afuera. Y no porque nosotros precisamente lo digamos, ¿verdad? Ahí sí viven la palabra. Me han contado que en la iglesia ustedes sí son estrictos. Dice que ahí sí es serio. Pues gloria a Dios que tenga que ser serio, pues. Si eso no es una ofensa, hermanos. Miren, si a usted le dice, miren, en la iglesia usted sí es serio. Sí es serio. Pero serio no quiere decir, hermano, de que no seamos amables. Amables, por supuesto. Yo creo que sí hay amor y sí hay afecto también. Y creo que cada uno de ustedes ha sido partícipe del afecto y del amor y de la comunión y de la alegría y del gozo y de la satisfacción de estar dentro del reino de Dios, hermanos. Eso no se puede negar. Lo que la gente le tiene miedo, hermanos, es a ser disciplinado. A que su vida, hermanos, tenga que ser ajustada a los patrones del Señor. Y no estar, hermanos, ya dentro de los patrones del mundo. Pablo decía en 1 Corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, para que estemos en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu que viene de Dios. Así que, hermanos, nosotros no tenemos el espíritu del mundo. La Biblia le llama espíritu de esclavitud al espíritu del mundo. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque la gente es esclavo ¿de qué? De una vida social, de un televisor, de un partido de pelota, de un viaje, del dinero. La gente es esclavo de eso, pero si usted es libre de eso, usted ya ha conocido al Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que, hermanos, conociendo a Jesús, uno es libre de aquello. Yo no necesito eso para ser feliz, soy muy feliz y no tengo eso. Lo puedo tener, por supuesto, pero no lo quiero. ¿Por qué? Porque Jesús nos hace feliz. El Señor nos hace feliz, nos hace estar llenos, completos, hermanos. Ya no necesitamos factores externos para ser felices. Haber conocido al Señor y su palabra que todo lo llena, eso nos hace inmensamente felices, hermanos. El saber que vamos en una ruta bien dirigida hacia arriba, el saber, hermanos, que las señales de la iglesia se están cumpliendo a nuestro alrededor y que usted y yo, hermanos, nos podemos sentir, hermanos, dichosos de estar viviendo las señales que solo Dios puede hacer. Alguien dijo la otra vez por ahí, sí, hemos oído que ahí sanan los enfermos en su iglesia, pero eso puede ser sugestión, dice. Muy bien, que sugestione a su gente a ver si sanan también. ¿Usted cree que por sugestión se sana la gente? Pero aquí no tenemos a un sugestionado, hermanos. Tenemos un montón de sanados, hermanos. Montón que han sanado aquí y se han sanado por allá y por todos lados. Testimonios preciosos. El día de ayer yo oía testimonios de sanidad preciosos también. Ahora, hermanos, ¿será que la sugestión puede hacer eso? Mire, yo no sé si alguien se puede creer semejantes cosas. Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios.